Muy buenas noches, amados oyentes de Ecos del Reino Radio. Qué alegría y qué privilegio poder acompañarlos una vez más en este espacio llamado Mi Lugar Seguro. Un lugar donde cada día nos refugiamos en la verdad de Dios, fortalecemos nuestra fe y aprendemos a vivir conforme a los principios eternos del reino de los cielos. Hoy llegamos al cierre de esta serie titulada La liberación de la presente era mala. Una travesía espiritual en la que hemos descubierto que Jesucristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino también vino a rescatarnos del sistema de pensamiento, de valores y de influencias que dominan el presente siglo mal. Vivimos una generación que constantemente intenta moldear nuestra manera de pensar a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la cultura popular e incluso ciertas corrientes ideológicas. Este mundo busca definir qué debemos creer, qué debemos valorar y cómo debemos vivir. Sin embargo, Dios quiere renovar nuestra mente para que podamos pensar como Él piensa, ver como Él ve y vivir conforme a su divina y perfecta voluntad. Tal vez esto hoy usted lucha con pensamientos negativos, temores persistentes, patrones destructivos y recuerdos dolorosos o ideas que le impiden avanzar espiritualmente. Pero la buena noticia es que el Evangelio tiene poder para transformar incluso la manera en que pensamos. Esta noche descubriremos la verdadera libertad, donde comienza en nuestra mente, porque una mente renovada produce una vida transformada. Abra su corazón, disponga su espíritu y permita que el Espíritu Santo le enseñe por medio del siervo Pedro Miguel Flores Olivera cómo vivir de los moldes de esta era y alineado con la voluntad de Dios. En esta noche bendigo a nuestro maestro Pedro Miguel Flores Olivera, quien nos acompaña en esta poderosa enseñanza de hoy, y le doy paso. Siga, maestro Pedro Miguel Flores Olivera. Muy buenas noches, apreciados oyentes de Ecos del Reino Radio. El tema del devocional de hoy es conformados o transformados, la mente liberada. Comencemos leyendo uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento sobre la transformación espiritual. Está en Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amados, hay dos opciones: conformarse o transformarse. El apóstol Pablo presenta solamente dos alternativas, es decir, no existe una tercera opción. Toda persona termina siendo influenciada por uno de estos dos sistemas. Primero, conformarse a este siglo, y segundo, transformarse por la palabra de Dios. Ahora bien, la palabra conformarse significa adaptarse a un modelo externo. Es la imagen de una masa colocada dentro de un recipiente que adopta automáticamente la forma del molde. Eso es exactamente lo que intenta hacer esta era o este siglo. Quiere moldear nuestras prioridades, quiere moldear nuestros deseos, quiere moldear nuestra identidad,
quiere moldear nuestra visión de éxito, de la familia, del dinero, de la moralidad y hasta de Dios mismo. Sin embargo, el creyente ha sido llamado a vivir bajo otro patrón. ¿Cuál? El patrón del reino de Dios. Y una de las áreas donde Satanás libra sus mayores batallas es la mente. Escuche bien, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escuche, la guerra espiritual muchas veces comienza con pensamientos, ideas, argumentos, creencias y fortalezas mentales. Por eso el enemigo procura sembrar temor, duda, incredulidad, desánimo, confusión o condenación. Si logra controlar la forma en que una persona piensa, eventualmente influirá en la forma en que vive. Pero Dios desea renovar completamente nuestra manera de pensar. Ahora bien, ¿cómo ocurre la transformación? Romanos capítulo 12, versículo 2 responde claramente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amados, la palabra griega utilizada para transformaos es la misma raíz de donde proviene la palabra metamorfosis. Es el proceso mediante el cual una oruga se convierte en mariposa. No es un cambio superficial, es una transformación profunda. Es exactamente lo que Dios quiere hacer en nosotros. La renovación de la mente ocurre cuando la verdad de Dios reemplaza las mentiras que hemos creído durante años. Escuche, la palabra de Dios renueva nuestra mente. Jesús lo declaró en San Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La cultura cambia, las opiniones cambian, las modas cambian, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Isaías capítulo 40, el versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amados, cada vez que leemos la Santa Biblia, cada vez que meditamos en las Sagradas Escrituras, cada vez que obedecemos la verdad, nuestra mente comienza a ser renovada. Pensar como Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. El propósito de la transformación del cual estamos hablando no es simplemente pensar de manera positiva. El propósito es desarrollar la mente de Cristo. Pensar como Él piensa, amar como Jesús ama, perdonar como Jesús perdona, obedecer como Jesús obedece y ver la circunstancia desde la perspectiva del reino. Escuche, cuando una mente cambia, las decisiones cambian, las palabras cambian, las actitudes cambian, las relaciones cambian y las prioridades cambian. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La transformación comienza, amados, en el interior y luego se manifiesta en el exterior. Por eso es muy importante que podamos renovar todos los días nuestra mente con la palabra de Dios. Y para ello es necesario comprobar la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Una mente renovada puede discernir mejor la voz de Dios, puede distinguir entre la verdad y el error, puede identificar los engaños de esta era, puede caminar con claridad espiritual y puede experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
querido oyente. Muchos creyentes desean una vida diferente, pero continúan alimentando los mismos pensamientos que los mantienen atados. Dios no solamente quiere cambiar nuestras circunstancias, Él quiere cambiar nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias. Quizás durante años ha creído mentiras sobre usted mismo. Tal vez ha aceptado pensamientos de fracaso, pensamientos de rechazo, pensamientos de temor o pensamientos de incapacidad. Pero hoy el Eterno, el Dios glorioso, le recuerda que la transformación comienza cuando su verdad, su palabra, ocupa el lugar que antes ocupaban las mentiras. La pregunta es, ¿estoy permitiendo que la palabra de Dios transforme mi mente o sigo permitiendo que esta era o este siglo moldee mi forma de pensar? La libertad espiritual comienza cuando decidimos creer lo que Dios dice por encima de lo que el mundo dice. Ahora bien, después de escuchar esta meditación, ¿qué debes hacer? Primero, identifique pensamientos que no provienen de Dios. Pregúntese, ¿qué pensamientos se repiten constantemente? ¿Están alineados con la palabra de Dios? Segundo, alimente diariamente su mente con las sagradas escrituras. Dedique tiempo a leer, a estudiar y a meditar en la Santa Biblia. Recuerde, la renovación no ocurre por accidente. Ocurre mediante exposición continua a la verdad de la palabra. Tercero, reemplace las mentiras con las promesas bíblicas. Cuando llegue el temor, declara Isaías 41:10. Cuando llegue la ansiedad, declare Filipenses 4:6. Cuando llegue la condenación, declare Romanos 8:1. Cuarto, controle lo que alimenta su mente. Revísese cuidadosamente lo que escucha, lo que ve, lo que lee, lo que consume diariamente. ¿Por qué? Porque todo eso influye en su forma de pensar. Quinto, pídale al Espíritu Santo discernimiento. No basta con adquirir información bíblica, necesitamos revelación y transformación. Amados, ahora le invito para que juntos oremos. Padre Celestial, gracias porque no me has dejado atrapado en los patrones de pensamiento de este mundo. Gracias porque por medio de tu palabra puedo experimentar una transformación profunda y verdadera. Amado Jesús, hoy rindo delante de ti mis pensamientos, mis argumentos, mis razonamientos y toda idea que no proviene de tu verdad. Por favor, renueva mi mente, transforma mi entendimiento, ayúdame a pensar conforme a tu voluntad. Precioso Espíritu Santo, revela cualquier mentira que haya gobernado mi vida. Arranca toda fortaleza mental contraria a la verdad de Dios. Llena mi mente con la palabra. Enséñame a discernir entre la voz del mundo y la voz del Espíritu. Declaro que mi mente pertenece a Cristo. Declaro que seré transformado por la verdad de Dios. Declaro que caminaré en libertad, en sabiduría y discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, hoy hemos aprendido que la verdadera libertad comienza cuando nuestra mente deja de ser moldeada por este siglo y comienza a ser transformada por la palabra de Dios. Esta era quiere conformarnos, pero Cristo quiere transformarnos. Esta era produce confusión, Cristo produce claridad. Esta era genera temor, Cristo produce fe. Esta era ofrece filosofías pasajeras, Cristo ofrece verdad eterna. Al concluir esta serie, recordemos que hemos sido llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios, en medio de una generación que necesita ver la luz de Cristo reflejada en nuestras vidas. Les acompañó
su evangelista Eloy Martínez, en este espacio llamado Mi Lugar Seguro, por Ecos del Reino Radio. Pero antes de finalizar, declaro sobre tu vida, amado hermano, amado oyente, que el Espíritu Santo renueve cada área de su mente, que toda fortaleza contraria a la verdad sea derribada, que la palabra de Dios transforme su manera de pensar y que usted camine cada día con la mente de Cristo, discerniendo su voluntad y viviendo conforme a los principios eternos del reino de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.